En caso el gobierno nacional, en el plazo máximo de 21 días calendario, 21, a partir de la fecha, no responda favorablemente a este pedido, entramos en un paro indefinido a partir del 22 de octubre de 2022. El mismo solo se suspenderá cuando el gobierno publique en la Gaceta el decreto supremo que establezca la fecha del censo dentro del año 2023. ¿Están de acuerdo? ¡No los escucho! ¿Sí? Bueno, ahí estaban las palabras del presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, que hace referencia a este plazo de 21 días que le han dado al gobierno para publicar en la Gaceta Oficial el decreto supremo que establezca el censo de población y vivienda para una fecha determinada, pero el 2023. Vamos a conversar con Gabriela Halcón, viceministra de Comunicación, y con ella justamente vamos a hablar acerca de estas determinaciones que ha tomado el Cabildo. Viceministra, ¿cómo está? Buenos días. Gracias por atender esta entrevista de RTP. ¿Cuál es la percepción, cuál es la posición que tiene el gobierno con referencia a estas determinaciones que ha tomado el Cabildo el pasado viernes? Bien, ¿cómo está? Muy buenos días. Un saludo cordial a toda la audiencia que tiene RTP. Y bueno, nosotros hemos ido siguiendo y ha habido un pronunciamiento especial también del Ejecutivo, y creemos que el escenario siempre va a ser que se maneje de manera responsable. Es que para el gobierno nacional el censo es una prioridad nacional y lo hemos planteado desde el primer momento, pero hay algunos elementos que hacen que se distorsione, que se confunda la población o que se desinforme de manera deliberada. ¿Y eso por qué le digo? Primero, porque decían que el gobierno al censo no le interesa. Claro que sí se está avanzando con más de 700 actividades que se deben cumplir bajo un cronograma establecido, que además tiene la participación activa de distintas organizaciones, de los municipios, del sistema universitario, con quienes he tenido más de 90 horas de reuniones, más de 30 autoridades, y esto se ha tomado en una decisión también en consenso. Usted recuerde que y siempre nos consultan, estaba previsto para el 16 de noviembre de esta gestión 2022, pero había muchas demandas de que se desconocía la información, se quería mayor participación, y por eso un 12 de julio se convoca el censo, se convoca el Consejo Nacional de Autonomías, que es el escenario donde se define una fecha máxima para llevar adelante este proceso, que es importante y que además viene junto a un apoyo y un seguimiento de organismos internacionales, y además también tiene estos estándares internacionales en la elaboración de los censos. Este es el escenario en el que se está desarrollando, y se han obtenido además 10 actas firmadas por las autoridades, por quienes han estado presentes en estas reuniones, y a partir de ello se ha establecido también acciones y trabajo. Ahora, ¿qué yo le digo cuando escuchamos aquello? Primero, el señor Calvo lo que ha dicho es el censo hoy es nuestra bandera, y que ya no van mesas técnicas, decía en su locución ahí en las imágenes que usted mostraba. ¿Qué significa? Independientemente de lo que hagamos, ellos quieren mantener ese nivel de conflictividad, porque decía muy bien, hoy nuestro tema nuestra bandera es el censo. Cuando se está trabajando de manera coordinada y se ha presentado un documento que nosotros hemos ido mostrando siempre, de 127 páginas, que acá lo tengo, que ha sido entregado por el Comité Interinstitucional, por la Universidad, en todo caso la de René Moreno, de las cuales hemos ido viendo que en lo que se refiere al censo, por lo demás que son anexos de cómo se conforma el Comité Interinstitucional y actas, tiene que ver con estos cuadros que nosotros los hemos ido mostrando, donde te establecen las fechas para desarrollar distintas actividades, pero acá nosotros estamos viendo pocas de las 700 actividades que lleva un proceso censal. Entonces, ¿qué le decimos a la población? Cumplamos con el acuerdo que hemos sostenido el 15 de agosto, en el que se establecía la conformación
de una mesa técnica con la participación de organismos internacionales. Estamos hablando de Naciones Unidas, de la CEPAL, de Naciones Unidas con el Fondo de Población y Vivienda, que son organismos que realizan estos acompañamientos a los países que se desarrollan, y revisemos y esperemos que este cronograma que ha sido resumido y presentado sin ninguna explicación técnica, porque eso debe tener una explicación conceptual, de investigación, de desarrollo y además eminentemente técnico de cómo vamos a cumplir todas estas actividades. No puede resumirse a estas 2 hojas o un poco más, que yo le estoy mostrando, el trabajo de desarrollar un proceso censal, que además, insistimos, esto ya les ha dicho tanto el Fondo de Población y Vivienda como la Organización de Naciones Unidas y lo propio, la CEPAL, ya les han dicho que es inviable, que no se puede desarrollar así como se está planteando, y lo que nosotros esperábamos es que esto sea sustentado como ellos están mencionando. ¿Cuál es el mejor escenario? Nosotros siempre lo vamos a definir y decidir. Los esperamos el 11 de octubre. Para ver que se lleve adelante y se explique estas hojas que han sido presentadas, parte del documento que tiene más anexos, y que se pueda revisar, se pueda estar junto a los mismos organismos internacionales, al Instituto Nacional de Estadística, todos los representantes, y se tenga esta revisión del proceso. En tanto, las actividades, el proceso de la etapa presencial, la actualización cartográfica y todo ello se está cumpliendo. Ahora, viceministra, el día viernes también el ministro de Planificación extiende esta invitación a los miembros de la universidad, Gabriel René Moreno, pero entiendo también que esta invitación viene para quienes forman parte de este comité interinstitucional para poder analizar todos estos pasos, todos estos 700 pasos que se tienen que dar para poder llegar a un censo el 2024. Lo escuchaba al presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz mencionar, para que la gente pueda estar consciente de esto, debería ser un espacio público, que se vea realmente cuál es el trabajo que se tiene que desarrollar. Este va a ser un buen espacio, ministra, para poder explicar en detalle y decir a la gente de la Gabriel René Moreno, bueno, señores, ustedes están equivocados en esto no es un día, son 20 días, y todos estos detalles, viceministra, para que finalmente este conflicto pueda terminar. Mira, Iriel, cuando se presentaba, yo aquí, mientras usted me decía la consulta, contaba apenas como grandes actividades 19, pero aquí hay una suma de actividades que yo le decía que se tienen que desarrollar y no se puede resumir en este cuadro, porque acá ya empieza a los miembros del equipo técnico responsable de este documento, cuando yo le decía que existen más. ¿Qué esperamos? El Instituto Nacional de Estadística y los organismos internacionales, el 15 de agosto, y en todas las reuniones y de todas las autoridades y los participantes de estas 10 reuniones que se han desarrollado en todo el país, empiezan con una explicación de precisamente el desarrollo de un proceso, un levantamiento estadístico tan importante como es el que vamos a tener en el país. El Instituto Nacional de Estadística realiza la exposición también de todo lo que se ha ido avanzando por aproximadamente 2 horas, en el caso de Santa Cruz, más de 2 horas de hecho, y no existió consultas. Cuando se plantea esta revista, eso lo que se les ha pedido es que completen y que puedan justificar precisamente cuánto y cómo se va a ir desarrollando. De hecho, nosotros esperábamos en esta presentación del documento que se justifique que sí se puede desarrollar con argumentos técnicos, decía, con argumentos conceptuales muy rigurosos, que se diga de esta manera y que se tengan este conjunto de actividades que se tienen que desarrollar, porque yo le decía, estamos cumpliendo estándares internacionales para el desarrollo de un censo. Pero es lo que nos han presentado. Por tanto, ¿qué se espera para este 11 de octubre en el cumplimiento del acuerdo que hemos ido llevando adelante? Además, el 15 de agosto, y que ha sido firmado con 6 puntos, es precisamente que se conozca, que se analice, que se revise con los miembros correspondientes y sobre todo los organismos internacionales, porque esto ya les han dicho, es inviable así como se está presentando. Nosotros decíamos, existe un error porque en los resultados, al margen de que se desarrolle del planteamiento del censo en 2023, ellos plantean los resultados en 4 meses, en 120 días, cuando de manera muy clara
por la sistematización que se tiene y que la Organización de Naciones Unidas, así como los CEPAL han dicho, se necesita 360 días para el desarrollo, 365, le estamos hablando de 12 meses para poder sistematizar y entregar los resultados como tiene que ser. Entonces ahí existen esas inconsistencias que, como usted dice, bien, se tiene que desarrollar y se tiene que llevar a este escenario como ellos mismos, como las mismas autoridades. Usted recuerda el 17 de julio, decía, esto tiene que manejarse de manera muy sólida, responsable, técnica y no politizada, porque se tiene que sustentar por qué sí se hace esta actividad o este proceso de una u otra manera, que es lo que no estamos viendo en la propuesta, y esperemos que para el 11 de octubre sí se pueda argumentar de manera muy rigurosa y técnica las respuestas a este planteamiento que tienen, que es parte de lo que se ha mencionado. Lo otro que nos preocupa y me permite ir es precisamente ver un espacio de conflictividad, un paro, una convocatoria, ultimátums que no le hacen bien al país. Mira, 36 millones de dólares día pierde Santa Cruz cuando se tiene este tipo de medidas que en este momento, insistimos, no tiene asidero. ¿Por qué? Porque se está avanzando y porque se está trabajando en esa línea. Y el Instituto Nacional de Estadística y toda la comisión que está trabajando va a continuar con las etapas presenciales. Estamos haciendo la actualización cartográfica, recorriendo distintas regiones, porque no se tienen hace más de 20 años una actualización cartográfica y es importante tener esa radiografía y ese diagnóstico de nuestro país. Por tanto, yo creo que con este tipo de anuncios, ultimátums, quienes pierden es la población. Es quienes estamos emprendiendo y están ganándose los recursos día a día. Somos, bien lo decía, uno de los países mejor posicionados en términos económicos. Tenemos la inflación interanual más baja del mundo. Entonces, ¿qué nos dice? Que estamos tomando las medidas acertadas y que el escenario no es la confrontación ni los ultimátums, que es parte de lo que se ha visto, o la misma retórica en 2019. Hoy el escenario es distinto y se tiene que trabajar en esa instancia y los esperamos. Una vez más le digo, Irgen, el 11 de octubre, ese es el escenario. Estarán los organismos internacionales que ellos mismos han solicitado, que está plasmado en el acuerdo, y ahí se analice, se revise cómo es que se puede llevar y sustentar esta propuesta que tiene. Bien, viceministra, como siempre le agradecemos mucho por haber atendido esta entrevista del Sistema RTP. Muchísimas gracias, un saludo cordial a todos. Bueno, ahí estaba Gabriela Alcón, viceministra de